Bienvenidos a 1000 sabias reflexiones. Queridos amigos, nadie en esta vida puede escapar de las 4 etapas fundamentales: nacer, envejecer, enfermar y morir. Esto es especialmente cierto para nuestros padres en sus últimos años, y nadie sabe cuánto tiempo les queda. Cuando éramos pequeños, éramos como pajaritos protegidos en el nido familiar. Nuestros padres eran todo nuestro universo. Pero al crecer, al salir al vasto mundo, ese universo se fue encogiendo. Nos apresuramos en la carrera por la fama y el dinero, y la distancia con nuestros padres se hizo cada vez mayor, impidiéndonos comprender sus mundos internos. Cuando se acercan al final de sus vidas, nuestros padres nos entregan todo su dinero, tierras y propiedades, deseando que tengamos una vida tranquila y feliz. Sin embargo, queridos espectadores, nuestra valía a veces parece depender de lo que poseemos. Por eso, existe un dicho muy cierto: en casa de los padres, los hijos siempre son bienvenidos. Vienes y vas a tu antojo. Pero en casa de los hijos, los padres deben pedir permiso o avisar antes de llegar o marcharse. Por eso, en la vejez, si es posible, no dependamos completamente de nuestros hijos. Debemos asegurarnos un camino de regreso, un refugio. Tener nuestra propia casa, nuestro dinero, ser autosuficientes y libres es la mayor felicidad. La siguiente conmovedora historia es una advertencia para todos nosotros en la tercera edad. Los invito a escuchar y reflexionar junto a 1000 sabias reflexiones. Quédense hasta el final, porque aún hay muchas sorpresas y lecciones valiosas por descubrir. La primera historia. Una madre que durmió una noche en casa de su hijo, y por la mañana regresó con lágrimas en los ojos. Tengo 62 años. Estos días, al ver los videos de 1000 sabias reflexiones sobre el tema de los ancianos que viven con libertad y sin depender de sus hijos, sentí un escalofrío. Mi situación personal es bastante particular. Hace 32 años, cuando mi hijo tenía solo 2, mi esposo falleció. Yo sola trabajé incansablemente para cuidar a mi hijo y a mi suegra, que era anciana y estaba enferma, viviendo siempre con lo justo. Cuando mi hijo cumplió 6 años, mi suegra falleció. Un pariente que vivía en Alemania vino de visita, y al ver nuestra difícil situación, me aconsejó dejar a mi hijo con sus abuelos maternos y viajar al extranjero para trabajar unos años, con la esperanza de ahorrar algo de dinero para su futuro. Después de mucho pensarlo, me pareció que era la mejor opción, así que, con el corazón encogido, dejé a mi hijo al cuidado de mis padres y me fui a un país extranjero a ganarme la vida. Aquellos años en Alemania estuvieron llenos de penurias y lágrimas, pero me esforcé mucho, trabajé duro y ahorré cada céntimo para que mi hijo pudiera tener un futuro mejor. 5 años pasaron volando y mi hijo ya estaba en la secundaria. Era un niño bueno y aplicado en los estudios, lo cual me hacía inmensamente feliz. Pero después, mi madre falleció y mi padre enfermó, así que mis 2 pequeños fueron a vivir con mi hermano y su esposa. Mis hermanos querían mucho a mi sobrino y se preocupaban por él, pero por alguna razón, mi hijo se volvió terco e indisciplinado. Faltaba a la escuela a menudo y pasaba el tiempo jugando videojuegos con sus amigos. En una ocasión, incluso se involucró en una pelea y la escuela nos llamó para una amonestación. Mi hermano me aconsejó que dejara mi trabajo y regresara para educar a mi hijo, pero en ese momento mis obligaciones en Alemania no me permitían tomarme un descanso. Regresé 2 años después y mi hijo ya era un joven problemático que no había terminado la secundaria. Estaba enojada con él, pero también sentía una profunda pena, así que decidí que terminara sus estudios de bachillerato nocturnos y luego aprendiera el oficio de mecánico. Después de terminar, se volvió menos travieso y se dedicó al trabajo, así que invertí en él para que abriera su propio taller. Sin embargo, el negocio no prosperó y cerró en pocos años. Mi hijo tuvo que mudarse a la capital para trabajar para otros. Hace 4 años, mi hijo me presentó a su novia y casi se casan. Había algunas cosas de la chica que no me gustaban, pero al ver lo unidos y felices que estaban, di mi aprobación. Después de casarse, mis hijos querían vivir en la capital.
Así que, una vez más, puse todos mis ahorros para comprarles una casa en un barrio de las afueras de la capital. Yo, por mi parte, seguí viviendo en el pueblo. Recientemente, una de mis amigas de la peña cayó enferma y fue hospitalizada en la capital. Alquilamos un coche para visitarla, planeando que todo el grupo regresaría esa misma mañana. Por eso, no les dije nada a mis hijos. Sin embargo, después de visitar a mi amiga en el hospital, me sentí indispuesta, mareada y con la vista nublada. Mis amigos me aconsejaron que me quedaran en el hospital para un chequeo médico. Cuando terminé, ya era casi de noche, así que llamé a mi hijo para que me recogiera y me llevara a su casa. Esa noche, después de cenar, mi hijo, mi nuera y yo nos sentamos en el sofá a ver la televisión y charlar. Les dije que deberían planear tener hijos pronto, que yo podría mudarme con ellos para cuidar al bebé y así ellos podrían trabajar tranquilos. Mi nuera no dijo ni una palabra, se levantó y entró en su habitación. Mi hijo, al verla, la siguió. Unos momentos después, escuché la voz de mi nuera al cerrar la puerta de su habitación. «Está bien, aguanta. Mañana la señora se irá y no dejaré que vivas con ella». No le hagas caso a sus palabras. Nosotros haremos lo nuestro. La voz de mi hijo respondió: «Madre, no te metas en nuestros asuntos. No creas que por habernos comprado la casa puedes venir cuando quieras o decir lo que te plazca». Me dolió como si alguien acabara de apuñalar mi corazón. Esa noche no pude conciliar el sueño. Por la mañana, antes de que mis hijos se despertaran, ya estaba preparando mi ropa para tomar un autobús de regreso a mi pueblo. En el autobús, mis lágrimas no dejaban de caer. Me preguntaba, ¿me equivoqué al esforzarme tanto por mis hijos, al darles todo, solo para que ahora, después de haber invertido todos mis recursos en ellos, escuchara esas palabras de su boca? Realmente me sentía patética. Por favor, díganme dónde me equivoqué y qué puedo hacer para corregir ese error. La segunda historia. Madre, si no vuelves a casa, mi esposa y yo nos divorciaremos. Después de dar a luz, tuve complicaciones graves que me impidieron volver a concebir. Mi esposo y yo pasamos momentos de gran tristeza, pero al final lo superamos, consolándonos con la idea de que debemos aceptar lo que el destino nos da. Los hijos son una bendición del cielo, no algo que se pueda forzar. Con la mentalidad de tener un único hijo, dediqué absolutamente todo a mi pequeño. En innumerables ocasiones sacrifiqué mi carrera y mis intereses personales para poder cuidar a mi hijo de la manera más completa posible. Hasta el día de hoy, nunca me he arrepentido de eso. Los hijos crecen tan rápido. En un abrir y cerrar de ojos, el mío terminó sus estudios, consiguió un trabajo decente y formó una familia, como es natural en la vida. Tuve a mi hijo bastante joven, así que cuando él llegó a la edad de casarse y establecerse, yo seguía siendo el pilar económico de la familia. Su padre era funcionario público, por lo que su pensión y su trabajo eran estables pero modestos. El resto de la economía familiar dependía de la tienda de materiales de construcción que yo había abierto y administrado durante casi 20 años. Aunque mi esposo y yo vivíamos en el pueblo, no estábamos muy lejos de la capital. El viaje solo tomaba 1 hora, a veces incluso menos que cruzar la ciudad en hora punta. Así que, cuando nuestro hijo decidió ir a la ciudad para establecerse profesionalmente, ambos estuvimos de acuerdo, pensando que podríamos ir y venir para apoyarlos. Para ser honesta, una pareja joven recién casada no puede tener una economía sólida. Por eso, cuando mi hijo me lo pidió, accedí a comprarles un pequeño apartamento. Al fin y al cabo, los antiguos ya decían que uno debe establecer su hogar para poder prosperar en la vida. Después de eso, la pareja vivió su vida. Mi nuera era bastante callada y un poco difícil de acercar, pero nunca hubo ningún conflicto entre nosotras. Pensé que era simplemente su personalidad introvertida. No fue hasta que mi nuera quedó embarazada que empecé a cuidarlos a ambos con más frecuencia, aunque principalmente iba y venía, quedándome solo unos días antes de tener que regresar a casa. Aún tenía que operar la tienda, ya que era nuestra principal fuente de ingresos.
Con la llegada de mi nieto, sentía que necesitaba esforzarme aún más para acumular ahorros, para poder dejarle algo bueno en el futuro. Después de que mi nuera dio a luz, ambos me pidieron que fuera a vivir con ellos para cuidar de ella y de mi nieto. Al principio tuve que negarme, porque si yo dejaba la tienda, ¿quién la atendería? Unos meses después, mi esposo se jubiló, así que discutimos y decidimos que él se encargaría de la tienda. Organicé algunas cosas y me fui cargada con mis maletas a la ciudad para cuidar a mi nieto. Así fue como, desde que mi nieta tenía 4 meses hasta que cumplió poco más de 1 año, me quedé en casa de mi hijo y su esposa para cuidar a la pequeña, y de paso también me encargaba de la comida para la pareja. Durante este tiempo, mi nuera y yo tuvimos muchos desacuerdos sobre la forma de criar a la niña. Sin embargo, yo simplemente pensé que eran diferencias debido a la brecha generacional. Cada vez que surgía una discrepancia, mi nuera y yo intentábamos expresar nuestras opiniones para encontrar un camino común, pero tal vez para mi nuera no era así. Sin embargo, nunca pude imaginar que, después de más de 1 año de haber dejado mi trabajo para venir a cuidar a mi hijo y mi nieta, al final recibiría estas palabras de mi hijo que me dejaron atónita. La niña ya está bastante grande, mamá. Vuelve a tu pueblo. Si te quedas aquí, mi esposa y yo nos divorciaremos. Sinceramente, después de todo ese tiempo con mi nieta, tan unidas como estábamos, que ahora me dijeran que no podría verla a menudo, me causó una tristeza que me desgarraba el alma. Entendía que a mi nuera no le gustara vivir con los suegros, pero nunca se me ocurrió que llegaría al punto de querer que regresara a mi pueblo. Al día siguiente, preparé la comida para mi nieta y para mi hijo y su esposa. Luego, en silencio, tomé mis maletas y regresé a mi pueblo. No sentía ira, solo una profunda tristeza y un sentimiento de pena. La tercera historia. Desde que mi suegra se mudó con nosotros, mi esposo y yo discutimos hasta el punto de querer divorciarnos. Para ser justos, mi esposo es una buena persona, enérgico, responsable, excelente y confiable, sabe cómo ganar dinero y cuida de su familia. Pero cuando nos casamos, éramos muy felices. Todos los días, después del trabajo, hacíamos las tareas del hogar y limpiábamos juntos. Los fines de semana teníamos citas con frecuencia, dedicábamos tiempo el uno al otro. El mundo de solo nosotros dos era realmente hermoso, hasta que apareció mi suegra. El día que llegó a mi casa, mi suegra traía grandes y pequeñas bolsas. Al principio, ingenuamente pensé que solo se quedaría unos días y por eso traía tantas cosas. Pero, para mi sorpresa, más de 3 meses después, ella no había mencionado cuándo regresaría. Poco a poco, mi suegra se empezó a considerar la dueña de mi pequeño hogar. Mi suegra no paraba de regañarme y reprocharme. Mi esposo y yo estábamos ambos muy ocupados con nuestros trabajos, a menudo haciendo horas extras, pero ella siempre se sentía molesta. Pensaba que era comprensible que un hombre trabajara todo el día, pero ¿qué hacía una mujer trabajando hasta las 8 o las 9 de la noche? Cuando llegaba a casa, me recibía con mala cara, mandándome a fregar el suelo, luego a lavar y tender la ropa. Después de trabajar todo el día, llegaba a casa completamente agotada. Tenía mi propia forma de organizar las tareas cuando mi suegra no vivía con nosotros, pero ahora ella insistía en que su nuera hiciera las cosas a su manera. Me sentía física y mentalmente exhausta al tener que complacerla, haciendo las labores de casa de mala gana y con resentimiento, en una casa que, en parte, mis propios padres habían ayudado a comprar. Lo que ya no podía soportar era que desde la llegada de mi suegra, mi esposo y yo habíamos empezado a discutir y esas discusiones se volvían cada vez más intensas. Él escuchaba las calumnias de su madre sobre mí y se negaba a escuchar mis explicaciones. De verdad, me sentía tan infeliz. Él, que antes era un hombre que me mimaba, hacía todo conmigo y dedicaba todo su tiempo a abrazarme y amarme, ahora no se ponía de mi lado, solo escuchaba a su madre y se volvía para culparme a mí. Por eso, apenas nos mirábamos y solo hablábamos con reproches. En 4 ocasiones, cuando mi esposo y su madre charlaban alegremente, aproveché para decirle a mi marido:
¿Recuerdas lo felices y en armonía que estábamos antes de que tu madre llegara? Nunca nos enfadábamos por más de un día. Mi esposo pareció escuchar con atención, así que continué. Pero ahora tu madre me busca 1001 defectos. ¿Crees que, como nuera, tengo que obedecerla ciegamente? Nunca me has defendido ni una sola vez. Estoy realmente harta de que sigas así. Mi esposo respondió de inmediato. En realidad, ya le he dicho a mamá que debería volver a casa con papá, pero ella, como suegra, dice que todavía tiene muchas cosas que enseñarte. Si tú no le haces caso en absoluto, ¿qué quieres que haga yo? Y así, mi esposo y yo estuvimos a punto de discutir de nuevo. Finalmente, él dijo, «Está bien, detente. ¿Crees que, como nuera, tengo que obedecerla ciegamente? Nunca me has defendido ni una sola vez. Estoy realmente harta de que sigas así». Mi esposo respondió de inmediato. En realidad, ya le he dicho a mamá que debería volver a casa con papá, pero ella, como suegra, dice que todavía tiene muchas cosas que enseñarte. Si tú no le haces caso en absoluto, ¿qué quieres que haga yo? Y así, mi esposo y yo estuvimos a punto de discutir de nuevo. Finalmente, él dijo, «Está bien, detente». Siempre piensas que mi esposa no es buena y es perezosa, cuando ella trabaja muy duro. Mi esposa y yo tenemos trabajos muy ocupados. En realidad, que las tareas se acumulen un poco no es un gran problema. Pero desde que llegaste, mi esposa tiene que hacerlo todo de inmediato. Si el suelo no está impecable, incluso en mitad de la noche, ella se desvive por limpiarlo. Mi suegra refunfuñó. ¿Acaso yo de joven no hacía lo mismo? Todos los días trabajaba en el campo y al volver a casa por la noche limpiaba, lavaba, fregaba. ¿Había algo que no pasara por mis manos? Mi esposo dijo, «Sé que esa era tu época, mamá, pero ¿quién hace eso hoy en día? Desde que llegaste, la última vez estuvimos a punto de divorciarnos. Si me divorcio, ¿estarías contenta?» Mi suegra guardó silencio por un momento y finalmente cedió. «Está bien, como ninguno de los dos me quiere aquí, mañana me iré y no volveré nunca más». En ese momento yo intervine. «Mamá, no es que no seas bienvenida. Puedes venir cuando quieras y considerar esta tu casa. No hay ningún problema». Pero nuestras formas de vida son diferentes. Tus pensamientos y los míos también son distintos. ¿Por qué no puedes entendernos? Al día siguiente, mi suegra empacó sus cosas y se fue a casa. Desde entonces, mi esposo y yo volvimos a ser tan armoniosos como antes, sin nada más por lo que discutir. Queridos oyentes, no son pocas las suegras que, hasta el día de hoy, siguen con la mentalidad de preocuparse porque la vida matrimonial de su hijo no va bien. Temen que, si la nuera está demasiado cómoda, hará sufrir o intimidará a su hijo, por lo que desean hacerla sufrir un poco, ser un tanto autoritarias para que sepa cuál es su lugar en la casa, que la esposa debe seguir al esposo. Esas suegras no comprenden que, en la actualidad, la mentalidad sobre el matrimonio ha cambiado. El matrimonio más feliz es aquel en el que los cónyuges son iguales, como amigos, compañeros, respetándose y protegiéndose mutuamente, apoyándose con amor, y no a través de una asignación de roles de superioridad o inferioridad. Esas suegras suelen arrogarse el derecho de inmiscuirse en la vida de sus hijos, creyendo que así los están ayudando, cuando en realidad les están causando daño. Los jóvenes que inician una vida matrimonial llena de novedades, por supuesto, no pueden evitar sentirse un poco torpes o inseguros. Pero dejemos que sea una travesía misteriosa y emocionante para que la descubran por sí mismos, incluso para que cometan errores y los corrijan. Solo así aprenderán a construir y mantener el matrimonio que han cultivado con tanto esmero y caminar juntos hacia una felicidad duradera. Tengo 62 años, con un hijo y una hija. Mi esposa falleció hace 7 años debido a una grave enfermedad. Actualmente vivo con mi hijo mayor y su esposa en el pueblo. Mi hija menor vive y trabaja en la ciudad. Hace unos años, mi hijo mayor y su esposa necesitaban dinero para un negocio y me pidieron que hipotecara mi casa para conseguir capital para su empresa.
en parte por la pena de haber perdido a mi esposa recientemente y en parte porque pensaba que solo tenía 2 hijos y estaba viviendo con mi hijo y su esposa y creía que en el futuro también viviría con ellos, así que confié en ellos y decidí poner la casa a su nombre. Desde entonces, sentí que la actitud de mi hijo y su esposa cambió por completo. Antes, por miedo a que me entristeciera, se turnaban para animarme a hacer ejercicios de tai chi con mis amigos mayores del barrio, o me sugerían ir al café cercano a jugar al ajedrez para distraerme y no sentirme tan solo. Por las mañanas, cuando regresaba de hacer ejercicio, ellos ya habían comprado el desayuno para mí, a veces un caldo de fideos, a veces una sopa caliente. Desde que la casa pasó a su nombre, me sentí completamente ignorado y apartado. Ya no compraban el desayuno, ni tampoco había cena. Incluso descubrí que ellos 2 se iban a comer fuera por las tardes, a escondidas, para no tener que cocinar en casa. Cuando les preguntaba la razón, me decían que el trabajo los tenía muy ocupados, que tenían muchas cosas que resolver y que no les quedaba tiempo para cocinar. Me sentía como un extraño en mi propia casa. En cuanto a mi hija, ella se graduó y se fue a trabajar a la ciudad hace mucho tiempo y aún no se ha casado. Actualmente todavía tengo algo de dinero en oro y un terreno propio. Ninguno de mis 2 hijos sabe de este terreno. Tenía la intención de dárselo a mi hija como dote cuando se casara, pero ahora estoy dudando. Si sigo viviendo con mi hijo y su esposa, temo que enfermaré y ellos ni se enterarán. No me siento nada tranquilo. Realmente me arrepiento de haber puesto la casa a su nombre cuando todavía estaba sano y fuerte. ¿Debería vender el terreno y juntar el dinero para comprar un apartamento en la ciudad y vivir con mi hija, ya que ella ahora mismo alquila una habitación y no tiene casa propia? Creo que vivir con mi hija sería mejor y me cuidaría con más atención. Más adelante, cuando ella se case, le daría una parte del dinero para que comprara otro apartamento cerca. Queridos amigos, en la sociedad actual, depender de los hijos es como lanzar una moneda al aire. Por eso, para no preocuparse ni sufrir en la vejez, uno debe prepararse mentalmente para lo peor. Los hijos tienen sus propias vidas, no dependan completamente de ellos para no acabar sufriendo amarguras, ¿de acuerdo? Y en la parte final de nuestra reflexión de hoy, los invito a todos a escuchar una conmovedora historia sobre el amor de una madre. Ella acababa de acercar su plato de arroz y se servía un trozo de pollo. Su nuera se inclinó de inmediato, detuvo los cubiertos de su suegra con la mano y dijo con dulzura forzada: «Ay, mamá, ya estás mayor y no haces trabajos pesados. No deberías comer estas cosas. Son muy difíciles de digerir. Con media taza de arroz y un poco de salsa de soja es suficiente, madre». La anciana, desanimada, soltó el trozo de pollo. Tragó rápidamente los granos de arroz en su boca con amargura, como si estuviera masticando piedras, intentando contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Dejó escapar un suspiro. Mientras la nuera ponía un trozo de carne de res en el plato de Juanito, su propio hijo, le dijo a su suegra con un tono de voz suave y meloso: «Solo me preocupo por tu salud, madre». Juanito interrumpió de inmediato: «Mamá, dices que la abuela no debe comer mucho, que la carne no es buena para su salud. Entonces, ¿por qué me obligas a mí a comer tanto?». Ella, con los ojos desorbitados, le gritó: «¡Insolente! ¿Qué sabes tú? ¡Come y cállate!». Sonó el timbre. La nuera se levantó a abrir la puerta. Juanito miró a la abuela, vio sus ojos húmedos y supo que estaba llorando. Entonces le susurró a la abuela: «Abuela, no estés triste. Voy a esconder este trozo de pollo y luego, cuando mamá se vaya a trabajar, te lo doy para que te lo comas, ¿sí?». Dicho esto, Juanito puso el trozo de pollo en su plato y corrió a la cocina, escondiendo el trozo de pollo en un rincón. La anciana lo siguió con la mirada, con los ojos llenos de lágrimas, y se secó rápidamente las lágrimas con el borde de su ropa. En ese momento, el hijo de la anciana entró en casa y al verla preguntó: «¿Qué te pasa, mamá?». Ella forzó una sonrisa: «Solo se me metió polvo en el ojo, hijo». La nuera interrumpió:
Ya te dije que volvieras temprano. ¿Y el trabajo? Ahora que apenas llegas arrastrando los pies a casa, hay tantas cosas por hacer y tú siempre tan tranquilo. Anda, siéntate y come rápido, que la gente está esperando. Él respondió apresuradamente. ¿Acaso crees que no tengo nada que hacer? En la oficina hay muchísimas cosas que hacer, no tengo tiempo libre. Justo cuando estaba trabajando con un socio, recibió una llamada de su esposa. Hola, por la tarde, por favor, ve a recoger al niño de la escuela y llévalo a cenar directamente, ¿vale? Una delegación de inspectores ha llegado a la oficina y tengo que atenderlos, así que llegaré un poco tarde. Juanito, feliz de que su padre lo recogiera hoy, gorjeaba con alegría. Él acarició la cabeza de su querido hijo. Hoy, mi campeón, ¿qué te apetece cenar para que tu padre y tú coman con la abuela y se diviertan? Juanito levantó la vista y preguntó a su padre. ¿Y mamá, papá? Él besó la mejilla de su hijo y respondió. Hoy mamá está ocupada con el trabajo de la oficina y llegará un poco tarde. Comeremos solos, tú y yo. Juanito exclamó con alegría. ¡Oh, qué bien! Hoy que mamá no está en casa, papá, tienes que comprar mucha comida para la abuela, ¿vale? Y no le digas nada a mamá, quiero mucho a la abuela. Él, sorprendido, preguntó, ¿por qué tenemos que esconderlo de mamá? Juanito respondió con inocencia, porque mamá dice que la abuela ya está mayor, que comer mucho no es bueno para ella y que con media taza de arroz en cada comida es suficiente. Un rayo lo golpeó, sintió un dolor insoportable, como si le restregaran sal en las entrañas, como si 1000 hormigas le picaran la piel. Apresuró a su hijo para ir a comprar comida y luego corrió a casa, anhelando ver a su madre. Todas las imágenes de su infancia con ella pasaron por su mente, como una película a cámara lenta. Sentía una mezcla de ira y arrepentimiento por haberse sumergido en el trabajo, descuidando a su madre durante tanto tiempo. En ese instante deseaba tener alas para volar rápidamente hacia ella, para acurrucarse en su regazo como en la infancia, para pedirle perdón por la indiferencia de un hijo al que ella había criado con tanto esfuerzo y cariño hasta convertirlo en el hombre que era hoy. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Abrió la puerta de golpe y se precipitó al interior. Se quedó paralizado al ver a su madre apoyada en el borde de la estufa, dando pasos lentos y vacilantes. Corrió hacia ella y le abrazó los hombros, preguntándole con angustia, «Mamá, ¿qué te pasa?» Ella se sobresaltó, sonrió y dijo, «Oh, es que mis ojos han estado algo borrosos estos días. No veo muy bien. Supongo que es la edad, hijo. No te preocupes». Él, con un nudo en la garganta, preguntó, «¿Por qué no me dijiste para llevarte al médico?» Ella, con una sonrisa dulce, respondió, «Te veía tan ocupado con tu trabajo. Tenía miedo de que te preocuparas y eso te afectara». Un ahogo le subió por la garganta y las lágrimas brotaron. Sollozó. «Lo siento mucho, mamá. Por favor, perdona a este hijo desagradecido. Déjame llevarte al hospital, ¿sí?» La cargó en sus brazos y salió corriendo al patio. El médico dijo, «Su madre tiene cataratas. ¿Por qué han esperado tanto tiempo? Mañana tráigala para los trámites de ingreso y procederemos a un reemplazo urgente del cristalino. Con suerte, podremos salvar parte de su visión, pero la claridad no será del 100%. Un 60% ya sería una gran fortuna». Al ver a su madre tanteando cada paso, con el rostro desorientado, él se quedó petrificado. El arrepentimiento y el dolor le desgarraban el alma mientras la guiaba paso a paso. Lloró como un niño pequeño. Pedrito también rompió a llorar a gritos. Él pasó toda la noche despierto, escribiendo una carta. Al terminar, tomó su guitarra y subió a la azotea, donde permaneció sentado hasta el amanecer. Su esposa se despertó y al no encontrarlo por ninguna parte, masculló. «Es temprano y ya se ha ido. ¿A dónde? Si tiene cosas que hacer, debería avisar». Se acercó al tocador y vio una carta y una memoria USB. Curiosa, tomó la carta y al abrirla reconoció la letra de su marido. Ella soltó una risita burlona. «Vaya, cartas en los tiempos que corren».
Si necesitas algo, envías un mensaje y listo. ¿Para qué perder el tiempo así? ¿O será que quieres reavivar la llama del amor? Pero con la curiosidad innata de las mujeres, la abrió y empezó a leer. Mi querida esposa, desde el día en que nos enamoramos y nos casamos, la verdad es que me siento inmensamente satisfecho. Con gran orgullo siempre he presumido ante mis amigos y colegas de la maravillosa esposa que tengo. Me siento muy feliz, realmente muy afortunado. Y mi felicidad se multiplicó cuando me diste un hijo tan precioso e inteligente. Doy gracias en silencio a Dios por haberme regalado tu presencia. Y te agradezco a ti por haberme traído una felicidad que muchos solo pueden soñar. Por eso, me prometí a mí mismo que jamás permitiría que tú y nuestro hijo sufrieran las penurias y carencias que mi madre y yo vivimos en mi infancia. No escatimé esfuerzos, me volqué día y noche en el trabajo. Y hoy, aunque quizás no seamos los más ricos, si miramos a nuestro alrededor, hay muchas personas que desearían tener lo que nosotros tenemos. Déjame, mi amor, contarte sobre mi infancia, que fue muy dura. Nací sin conocer a mi padre. Mi madre se desvivió por criarme. No le importaban el sol ni la lluvia. Su sudor y sus lágrimas empapaban nuestro arroz. Pero ella siempre me regalaba una sonrisa al verme crecer cada día. Recuerdo vívidamente, es algo que jamás podré olvidar. Tenía 8 años. Mi madre trabajaba para otros y volvía muy entrada la noche. Nada más entrar en casa, sacó del bolsillo de su blusa un trozo de pollo envuelto en una hoja de plátano y me lo dio. Me dijo, «Come, hijo, para que estés fuerte». Yo le pedí que comiera conmigo. Ella se frotó el estómago y dijo, «Estoy demasiado llena. En el trabajo me dieron mucha comida. Esto es para ti, come». Y yo lo devoré con avidez hasta dejar solo huesos. Un rato después salí al patio trasero y la vi. A la luz de la luna, quizás solo así lograba alimentarse. Solo te contaré esta historia más, ¿de acuerdo? Cuando tenía 10 años, sufrí una enfermedad grave, creí que no lo superaría. Mi madre no tenía ni un céntimo. Corrió de un extremo al otro del pueblo pidiendo prestado, pero nadie le dio nada. Y tenían razón al no prestar, porque éramos tan pobres que no habríamos podido devolverlo. Mi madre me llevó a cuestas, llorando, hasta el hospital. Sus pies descalzos sangraban por las espinas, pero ella no sentía el dolor. Una vez en el hospital, corrió a buscar dónde vender su sangre para pagar mis gastos médicos. Cuando me recuperé, vi a mi madre pálida por la pérdida de sangre, con la ropa desaliñada y los pies llenos de heridas de espinas. Pero aún así, me sonrió radiante al verme recuperado. Estaba tan feliz que lloró a mares. Y así crecí, maduré en los brazos de mi madre. Hasta que nos conocimos y nos casamos, pensé que mi vida había pasado a una nueva página al encontrarte. Y es verdad, mi vida sí pasó a una nueva página, pero la de mi madre no. Ella seguía viviendo en la escasez, sin comer hasta saciarse, sin disfrutar de los platos que le gustaban. Soy un hijo desagradecido, soy un hombre que no vale nada. Pedrito, nuestro hijo, aunque pequeño, lo sabe y lo ve todo. Por eso, de ahora en adelante, debo cuidar a mi madre con esmero. De lo contrario, aprenderá mis malos hábitos, mi amor. Ayer, al recoger a Pablito, me di cuenta de que mi madre tenía la vista nublada y la llevé al médico. El doctor dijo que tenía cataratas avanzadas, por lo que esta mañana la llevé al hospital para que la operaran y le reemplazaran el cristalino, sin tiempo de avisarte. Ruego al cielo que todo le salga bien a mi madre, que ya no sufra más. Y ayer estaba tan triste que tomé mi guitarra y subí a la terraza para cantarle una canción a mamá, para regalársela cuando le vieran el alta. La grabé y la puse en un USB. Escúchala a ver si te parece bien. Su esposa rompió a llorar, sollozando por su propio arrepentimiento. Con mano temblorosa, introdujo el USB en el ordenador. La voz de su marido resonó. Había que reconocerlo, el cielo le había concedido una voz maravillosa. Él cantaba con el alma, lleno de emoción. «Déjame, madre, aliviar tu carga solo una vez.
Toda la vida te has esforzado, llevando mis cargas. Déjame llevarte, madre, hasta la cima de la montaña, pues tu corazón me ha llevado por mar y cielo. Antaño, madre, me mecías con tus arrullos. Ahora yo quiero devolverte el eco de tus nanas. El camino de la vida estuvo empañado por la bruma, pero por mi felicidad nunca huiste del trabajo duro. Permíteme cuidarte, madre. No temas cuando ya sea tarde. ¿Quién te cuidará entonces? Déjame llevar sobre mis hombros todos los largos meses, y los años que fueron amargos pasaré a tu lado. Déjame llevar sobre mis hombros tu frágil figura de garza, marchita por las mañanas. Madre anciana, las hojas están a punto de caer del árbol. Si se caen, ¿cómo podré expiar esta culpa? Madre, las olas del mar son inmensas. ¿Cómo podré devolverte el esfuerzo de toda una vida? ¿Dónde está la rosa en la solapa que iguale la flor de la piedad filial que florece en el cielo? Déjame cuidar de ti, madre querida, para que el que te lleve después sea yo, tu hijo. Sin maquillaje, con el pijama puesto, ella tomó de la mano a Pablito y salió corriendo a la calle, tomó un taxi directo al hospital. Al llegar, vio a su marido paseando de un lado a otro frente al quirófano con el rostro lleno de preocupación. Corrió hacia él sollozando. «Lo siento, mi amor». «Lo siento, mamá. Estoy tan arrepentida. De ahora en adelante llevaré la carga de tu madre contigo, ¿verdad?». Él la abrazó fuertemente, sonrió y le dijo con ternura: «Así se habla, mi querida esposa». Pablito interrumpió: «Entonces, de ahora en adelante, ¿la abuela podrá comer pollo, mamá?». Ella bajó la cabeza entre la vergüenza y el pudor. La puerta del quirófano se abrió de par en par. La enfermera sacó a la anciana en una silla de ruedas. La enfermera dijo enseguida: «Felicidades a la familia, la operación ha sido un éxito más allá de lo esperado». Los ojos de la señora han recuperado el 100% de su visión. La nuera corrió a abrazar a su suegra con preocupación. Con los ojos llorosos, la nuera dijo: «Perdóneme, mamá. Mis acciones recientes la han entristecido. Espero que pueda perdonarme». Por un instante, la anciana se sorprendió, pero rápidamente recuperó la compostura y comprendió lo sucedido. Miró a su hijo y esbozó una sonrisa muy brillante y satisfecha. Su temor se había disipado. Temía una cosa, que si su hijo se enteraba, a causa de ella discutiría con su esposa y poco a poco su matrimonio perdería la felicidad hasta llegar al divorcio. ¿Qué pasaría entonces con su nieto? Le faltaría un padre o una madre, y su nieto, sin nadie que lo guiara, se volvería rebelde o sufriría profundamente por el divorcio de sus padres. Además, ¿sería feliz su hijo si se casara con otra persona? ¿O se casaría con una tras otra? ¿O se desilusionaría de la vida y se hundiría en el vicio? La anciana estaba inmensamente feliz, no solo por haber recuperado la vista, sino porque su hijo había tenido la inteligencia para manejar la situación. Sabía que no se debía llevar todo al divorcio ante el menor desacuerdo, pues eso destrozaría a toda la familia. Solo sentándose y desenredando los problemas con paciencia se podía alcanzar la plenitud. Acarició el cabello de su nuera y le dijo con cariño: «Te perdono y olvido todo. Desde que llegaste a nuestra familia, todo el hogar ha florecido con sonrisas». Él se inclinó, apoyó a su madre en su espalda y la llevó a la cama del hospital, canturreando: «Déjame cuidar de ti, madre querida, para que el que te lleve después sea yo tu hijo». Pablito aplaudió: «Papá canta muy bien». Pablito corrió y tiró de la mano de su madre. «Mamá, papá cargando a la abuela es el número 1. Cuando tú seas vieja y papá sea viejo, como yo ahora, yo los cargaré a los dos, como papá carga a la abuela ahora, ¿eh? Estoy tan feliz, mamá, estoy tan feliz, abuela». Las palabras inocentes de Pablito tocaron profundamente el corazón de ella. El rostro de la nuera palideció, sintió un sobresalto y un escalofrío. Murmuró en su garganta: «Dios mío, gracias por mostrarme el camino para despertar a tiempo y arrepentirme». Queridos espectadores,
Gracias por habernos acompañado en esta emotiva historia. Esperamos que estas reflexiones sobre el cuidado y el amor hacia nuestros mayores hayan tocado sus corazones. Si este video les ha sido útil o les ha emocionado, por favor denle un me gusta, suscríbanse al canal 1000 Sabias Reflexiones para no perderse nuestras próximas historias y compartan este mensaje con quienes crean que lo necesitan. Nos encantaría leer sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios. Hasta el próximo video.